Hola a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Cada historia nos permite ver el mundo con otros ojos. Atrévete a mirar. Every story lets us see the world through new eyes. Dare to look. Hoy presentaremos la pérdida de valores y la falta de empatía en las sociedades humanas. Una mirada que combina análisis y emoción. El tema del cuento es El Vencedor. Aspectos que se desarrollarán son los siguientes: datos biográficos de César Vallejo, una contextualización con un breve argumento, una descripción de 3 escenas de desigualdad, discriminación y o abuso de poder, una descripción y análisis de la problemática en el caso actual escogido, además de una breve explicación de su relación existente con el ODS 10, una breve declamación, la presentación de la infografía y la historieta, y para finalizar, una conclusión y reflexión sobre todo lo abordado. Sin más ni más, los invito a ver el siguiente video, que nos cautivará y sobre todo nos dejará pensando. A continuación, mi persona les hablará sobre los datos biográficos de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de abril de 1892 en Santiago de Chulco, en la provincia de La Libertad, Perú. Provenía de una familia humilde y profundamente religiosa, lo que marcó su sensibilidad desde muy joven. Realizó sus primeros estudios en su ciudad natal, entre 1900 y 1905, y en 1909 culminó la secundaria. En 1910 ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudió Letras, Filosofía y Derecho, donde también formó parte del Grupo Norte. En 1915 se trasladó a Lima para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y para trabajar como docente. En 1920, Vallejo fue encarcelado injustamente por más de 3 meses. En 1923 viajó a Europa y se instaló en París, donde vivió la mayor parte de su vida. En 1927 conoció a Georgette Philippard, con quien se casó en 1933. Entre 1928 y 1938 participó activamente en movimientos políticos e hizo viajes a la Unión Soviética y España. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en París y fue enterrado en el cementerio de Montparnasse. Este cuento fue escrito por César Vallejo a inicios del siglo XX, una época en la que el Perú vivía mucha desigualdad, pobreza y pocas oportunidades. La sociedad era muy dura y la gente enfrentaba injusticias todos los días. Ese ambiente afectó mucho a Vallejo y marcó su forma de escribir. Por eso, en muchas de sus obras, él critica la deshumanización, la falta de empatía y cómo algunas personas se acostumbran a ver el sufrimiento ajeno como algo normal. En El Vencedor se puede ver claramente esta mirada crítica que tenía sobre la sociedad de su tiempo. La historia muestra cómo la presión del grupo y la violencia pueden convertir una situación pequeña en algo cruel. El cuento trata de 2 niños que son obligados a pelear mientras los demás miran, se burlan y lo toman como un juego. La pelea no nace del odio entre ellos, sino de la presión de grupo. Al final, uno de los niños es llamado el vencedor, pero realmente no se siente así. No está feliz ni orgulloso, está confundido, incómodo y triste. Vallejo usa este final para mostrar que en realidad nadie gana cuando la violencia se normaliza. La verdadera derrota es vivir una sociedad que celebra la humillación
y que obliga a los niños a repetir este comportamiento que vienen de los adultos. En resumen, este cuento nos hace reflexionar sobre cómo la presión social pueden llevar a actos injustos y sobre la importancia de no aceptar la violencia como algo normal. En el cuento El Vencedor, César Vallejo muestra cómo la violencia y la desigualdad comienzan desde la infancia. La primera escena de injusticia aparece cuando los niños obligan a Juncos a pelear. Sin embargo, él no quiere, pero lo presionan y se burla. Aquí vemos una forma clara de acoso escolar y abuso de grupo sobre un individuo más débil. La segunda escena surge durante la pelea. Mientras Juncos recibe golpes, la multitud no muestra compasión, al contrario, gritan «Dale, que se hunda». Esta reacción colectiva refleja la deshumanización y una sociedad que celebra la violencia. Finalmente ocurre la tercera escena, cuando Juncos gana la pelea, pero no siente alegría. La gente lo llama vencedor, pero él se va triste, avergonzado, sin entender por qué la violencia es motivo de celebración. Esta imagen muestra la injusticia moral. Se le exige comportarse como un ganador, aunque lo han obligado a ser violento. Estas tres escenas revelan cómo la desigualdad, el maltrato y la falta de empatía se normalizan desde niños, tal como Vallejo criticaba en su época y como aún vemos hoy en día. Después de ver estas escenas les pregunto, ¿por qué normalizamos la violencia como si fuera un juego? Mi nombre es Anderson Caballero, integrante del grupo 4. El día de hoy mi parte del trabajo es hacer la introducción de nuestro tema. Bueno, actualmente la sociedad atraviesa una crisis de valores marcada por el individualismo, la indiferencia y la pérdida de principios como la honestidad, el respeto, la solidaridad, todos estos valores que nos inculcan desde casa, desde la escuela, nuestros tíos, familiares, amigos. Estos valores en la actualidad se están perdiendo. Esto se refleja que el aumento de la violencia interpersonal y la desintegración familiar que evidencian una disminución de la empatía y el deterioro de los vínculos afectivos. Factores como los medios de comunicación y la hiperconectividad sin conexión emocional y la prioridad del éxito material profundizan este problema. Desde la psicología social se interpreta este problema como una ruptura del tejido moral colectivo, lo que genera mayor aislamiento, conflictos y la polarización social. Esto yo lo relaciono con la ODS 10, que trata de la reducción de las desigualdades y la pérdida de empatía, refuerza actitudes discriminatorias y excluyentes hacia grupos vulnerables. La indiferencia entre la pobreza, la migración o la discapacidad impide construir políticas inclusivas. Gracias. Ahora a mí me toca dar una aclaración. Nosotros vivimos en una sociedad donde muchas veces la violencia se ha vuelto algo normal para cada uno de nosotros. Nos reímos de las humillaciones, de las burlas, ignoramos el dolor ajeno y preferimos mirar el otro lado de la situación. El cuento El Vencedor de César Vallejo nos muestra cómo una situación de injusticia puede ser celebrado por cada uno de nosotros, sin pensar en el daño que nosotros daremos hacia la persona violentada, humillada. Hoy en día, al igual que en el cuento El Vencedor, vemos burlas, discriminaciones, abuso y desigualdad, tanto en nuestras casas, en nuestras escuelas, en las universidades, en nuestros barrios o inclusive en las redes sociales. La falta de empatía nos está alejando como personas y debilitando nuestros valores.
Combatir la desigualdad no solamente es tarea de las autoridades, también es una responsabilidad de cada uno de nosotros, respetar, ayudar y no guardar el silencio frente a las injusticias. Ese es el primer paso que nosotros debemos de construir para así tener una sociedad más justa. Nosotros no tenemos que elegir el ejemplo del vencedor de la violencia, sino que nosotros tenemos que seguir el ejemplo del vencedor de la empatía. A continuación les brindaré una conclusión sobre lo abordado, acompañado de una breve reflexión. Tenemos que el cuento El vencedor de César Vallejo evidencia cómo la violencia y la falta de empatía pueden normalizarse en la infancia, mostrando una sociedad que confunde el triunfo con la humillación del otro. Esta situación sigue presente en problemas como la agresión escolar, la discriminación y el abuso de poder. Por ello, el mensaje de Vallejo mantiene vigencia. Una convivencia justa requiere rechazar toda forma de violencia y promover el respeto, la igualdad